Muy bien, listo. Ok, perfecto. Vamos a empezar con la clase del día de hoy y con el análisis también de la apelación que les comenté. Para poner en contexto, tenemos un caso de una compraventa en materia civil o mercantil, todavía no lo sabemos. Era un contrato de compraventa a plazo sobre un terreno. Las partes intervinientes era una persona física, una persona normal, y una persona moral, que es una inmobiliaria. Aquí el caso es que hubo lo que se llama mora del acreedor. Mora del acreedor. El acreedor en este caso era la inmobiliaria Valle de Nacatás, inmobiliaria. Nuestro cliente, en este caso, digamos Juan. Juan es una persona física. Él era el deudor sobre esta prestación, este contrato de compra-venta, y él es el deudor. ¿Qué podemos ver en este contrato? Bueno, primero, es un contrato privado, ya que no se elevó a la categoría de público porque no está notariado, no hubo un corredor que verificara esto, ni un comisario ejidal. Es solamente entre las partes. No cumple con las formalidades que se requieren para calificarlo directamente como un acto comercial. Sin embargo, esta persona moral se trata de una empresa la cual su actividad comercial directamente es la venta, la compra y la venta de terrenos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en esta compra-venta a plazos, el contrato decía que se iban a hacer 60 pagos de 500 pesos durante un periodo, bueno, 60 pagos de 500 pesos hasta que se terminara. Sin embargo, en el propio contrato establecen una cláusula, creo que era la tercera, que si hay un incumplimiento de 3 meses o más, el contrato se declara nulo y se hará una devolución de las cantidades entregadas hasta ese momento, menos gastos administrativos hechos por parte de la empresa. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Ah, estimado, ¿me puedes traer el trapo? Porque con ese trapo yo limpiaba aquí. Eh, bien, ¿qué es lo que sabemos con este tipo de... Excelente. Con este tipo de cuestiones? Bueno, primeramente hay que entender cómo funcionan ciertas cláusulas. ¿Cuál es la teoría al momento de iniciar este procedimiento? Bueno, yo tengo un contrato de compra-venta y a pesar de que quizá te pagué, quizá no te pagué, tú no tramitaste el incumplimiento del contrato. Entonces, hasta que tú no tramites el incumplimiento del contrato, yo tengo prórroga para hacerte el pago. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos por nuestra parte? Se hizo el depósito y la consignación del pago. Esto ocurrió ante un juzgado de lo civil. ¿Qué es lo que yo hago con mi consignación de pago hacia una persona a la que le debo? Ya que hay mora del acreedor, porque por sus razones, que yo desconozco y que no voy a reconocer en la demanda, por sus razones, no me quiere aceptar el dinero. Entonces voy y lo deposito en el juzgado para que le notifiquen que ahí está el dinero y que ya yo, mi obligación ya la pagué. Que si él quiere o no quiere, no importa, porque todo esto es materia legal. La tienes que tramitar con un incidente, tienes que poner la demanda, tienes que hacer lo que sea, porque si no, no surge, no nace tu acción. Entonces, mi acción nace con el depósito y la consignación, diciéndote, mira, eso que te debía y que quizá no te cumplí en su momento, te lo estoy cumpliendo ahora. Como no se presume que hubo un incumplimiento porque nunca lo tramitaste, yo nunca te incumplí. Y como yo ya te terminé de pagar, me tienes que dar las escrituras. ¿Sí? Eso es un procedimiento, también es consignación y otorgamiento de escrituras. ¿Qué es lo que sigue a partir de este punto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la consignación es un procedimiento paraprocesal y voluntario. ¿Qué significa? No te va a dar una sentencia. O sea, no va a terminar de resolver la cuestión que tú estás tratando de litigar. Son medios preparatorios para juicio. Es como el reconocimiento de una deuda. ¿Sabes qué? Ya tengo esto. Ahora sí, ya que comprobé ante el juzgado que ya pagué, voy a iniciar el procedimiento de otorgamiento de escrituras.
Sobre la consignación, me la puede negar la inmobiliaria y decir, no, yo no la quiero. Pero mientras el pago siga depositado dentro del juzgado, yo ya cumplí con mi obligación de pago y ya estoy libre de esa onerosidad respecto a la relación jurídica que tenemos. Entonces, después de que se hace la consignación en pago y que se deposita, se tramitó el otorgamiento de escrituras. El otorgamiento de escrituras es, ya te pagué, ahora dame mi bien con todas las formalidades que la ley establece. Este procedimiento se desarrolló, tuvo su demanda, contestación, réplica, réplica a la contestación, audiencia preliminar, audiencia de preparatoria, intermedia y su sentencia. En la sentencia, ¿qué fue lo que ocurrió? Muy chistoso. Se declara como incompetente. Sí, yo sé que el juez no era un buen juez y que no era bueno haciendo su trabajo, pero no se refiere a eso. Se refiere directamente a capacidad, si puede o no conocer sobre este asunto. ¿Por qué es importante que te resuelva un juez competente o que te resuelva un juez, o bueno, que no te resuelva un juez que sea incompetente? Bueno, tenemos ciertos derechos. Está el derecho al debido proceso. Tenemos el derecho del acceso a la justicia. Tenemos derecho a la inmediación. Tenemos derecho a la defensa. Tenemos derecho a la contradicción, etcétera. Y la mayoría de estos, o la gran mayoría, o realmente lo que importa más en este sentido, vienen a ser los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, los típicos. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, establecen la necesidad y reconocen el derecho de las personas a ser atendidas por tribunales competentes, expeditos, capacitados y directamente destinados a la resolución de sus problemáticas. ¿Por qué? Porque si yo voy con un juzgado de lo familiar a que me resuelvan algo de lo civil, el juez solo sabe de divorcios y no tiene la expertise, ni la experiencia, ni los años, ni nada parecido para manejarme este tipo de casos. No tiene la preparación profesional, que es lo necesario. ¿Por qué? Porque tienen que conocer las presunciones, porque tienen que conocer la ley, porque tienen que saber sus alcances y las figuras jurídicas, porque hay ciertas cosas que tienen pues reglamentación especial o un trato diferente a otras figuras jurídicas de otra materia completamente distinta. Hay excepciones y plazos procesales que cambian de una materia a otra. Hay consideraciones y criterios jurisprudenciales que no se pueden aplicar en lo civil y en lo familiar y tal, y varía. ¿Qué es lo que pasaría si un juzgado que es incompetente me resuelve a mí mi juicio? Me está violentando mis derechos y se va a declarar nulo todo lo actuado ante ese tribunal, ya sea de oficio o a iniciativa de parte. Eso es siempre. Si te resuelve un tribunal que no es competente, sus actuaciones serán nulas. Así que el juzgado se declare incompetente sobre este caso, pues sí nos afecta. Y en este punto ya teníamos prácticamente 2 años de litigio antes de que surgiera la sentencia. 2 años de litigio que se pierden porque se declaró como incompetente hasta el momento de la sentencia. Un pequeño paréntesis. Si bien el auto de admisión de la demanda es el momento procesal oportuno y el más propicio para definir sobre cuestiones de competencia o no, no importa, durante todo el procedimiento, hasta antes de la sentencia, tanto las partes como el propio tribunal de oficio o el juzgado puede declararse como incompetente y dejar de conocer del asunto. Es un poco difícil de ver, es un poco complicado de entender, oye, pero entonces yo voy a llevar todo mi proceso y en cualquier momento puede caerse, puede dejar de existir. Sí y no. Sí y no. Bueno, sobre la incompetencia. Digamos, el juzgado se declaró incompetente, pero lo hizo hasta la sentencia. Yo promuevo el incidente de apelación. La apelación resuelve que no, claro que no. Este era un contrato de naturaleza mercantil y que tenían que resolverlo los jueces mercantiles. Todo ese tiempo. Dentro de los argumentos yo había establecido la prórroga de la competencia.
que viene en el artículo 27 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila. ¿Qué dice esta prórroga de la competencia? Dice que independientemente de si el juzgado que estás atendiendo o no conoce y no tiene competencia, o sí tiene competencia, si las partes a través de sus actuaciones y su consentimiento, ya sea tácito o expreso, nunca denuncian la incompetencia del tribunal, este será competente. Pero aquí hay un pequeño problema. Se reformó como en el 2010 y se cambió completamente, bueno, se cambió un poco, porque ahora la única que se puede prorrogar es la competencia por territorio. La competencia por grado, por materia, no se pueden prorrogar. No es a voluntad de las partes, es un derecho. Ahora, ¿por qué es importante conocer de la competencia aparte de saber ante qué tribunal voy a recurrir y para que no me declaren como inválidas las actuaciones que ocurrieron ante el tribunal incompetente? Bueno, porque conforme va escalando las cosas, crece en complejidad. Y vamos a ver, quizás sí era un caso mercantil y no era un caso civil. Quizás sí se hizo mal en ese asunto, pero aún así, la ley te deja ciertos caminos. Y resulta que en el artículo 58 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, y no me acuerdo en qué artículo, pero es otro artículo que está un poco cerca, te dice que sí, sí los tribunales se pueden declarar como incompetentes en cualquier momento. Pero aquí hay una gran pregunta, y que es lo que ustedes no vienen en su investigación. ¿Sí te puedes declarar incompetente? ¿Qué? El qué, ahí está. ¿Pero cómo? ¿Solamente me dices soy incompetente y te lavas las manos? ¿No? ¿Alguien sabe la respuesta o lo digo? ¿Sí? Ok, perfecto. Existen dos maneras en las cuales te puedes declarar como incompetente. Una se llama declinatoria y otra se llama inhibitoria. Ahí está. Bien. ¿Por qué es tan importante? Porque la declaración de incompetencia no es un acto meramente negativo. No solamente digo, no, yo no soy competente, no tienes derecho a que yo te resuelva. Es un acto negativo con efectos positivos. ¿Por qué? Porque si bien me declaro incompetente, declinar implica que haya otra parte. Declino mi título. ¿A quién? Ah, declino mi competencia. ¿A quién la estoy declinando? Pues resulta que tanto a solicitud de partes como por parte de oficio sí se pueden resolver estas cosas de incompetencia, pero se tramita por incidente de incompetencia por declinatoria o inhibitoria. Declinatoria, ¿cuándo es? Cuando las partes frente al tribunal que está resolviendo o el propio tribunal o el propio juzgado que está resolviendo dicen, no, yo no me considero competente. Y ellos inician el incidente. ¿Cómo se inicia este incidente? Se manda promoción del incidente a la autoridad jerárquica superior directa de la autoridad inicial. En el caso de la inhibitoria, ¿qué es? Bueno, pues yo ya le mandé la solicitud al juzgado y no me la responde y no quiere iniciar el incidente. Se la mando al juzgado que sí quiero que conozca. ¿Sabes qué? Este era un asunto civil, que no era civil, es mercantil, pero el juez de lo civil no me está haciendo caso. Le mando la promoción de la inhibitoria al juzgado de lo mercantil y ellos inician el procedimiento de inhibitoria. ¿Sí? Entonces significa que quizás sí te pudiste declarar como incompetente, pero no pudiste declararte incompetente en la sentencia solo para cerrar el litigio ahí. Tuviste que haber mandado este litigio y redireccionarlo hacia el juzgado que correspondía. Ahora bien, resulta que lo actuado ante tribunal incompetente, pues quizás sí es inválido. Ah, pero la invalidez es un criterio de excepción. No siempre será inválido. Será inválido a menos que se cumplan con ciertos requisitos. Eso también viene en la ley, el Código Procesal Civil del Estado de Coahuila,
Pero ¿cuáles son los más importantes? Son válidos los actos consentidos por las partes. Y esta validez es importantísima, porque ¿qué significa? Si te declaraste incompetente en la sentencia y quieres hacer la declinatoria, técnicamente, cuando redirijas el juzgado de lo mercantil, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Ya solo le queda la sentencia. No tengo por qué gastar mi tiempo y técnicamente no violenta mis derechos al acceso a la justicia ni nada, la incompetencia, siempre que se haga por declinatoria o inhibitoria. Si no se cumplen esos requisitos, pues ahí sí me están violentando mis derechos. Entonces, ¿cuál es la resolución del juzgado? Digo, de la apelación sobre esta. Quizás sí era incompetente, quizás no era incompetente, pero tú, magistratura, y el juez mismo, no tuvieron la pericia ni la diligencia de decir, sí, se está declarando incompetente, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir para una incompetencia? Porque no basta con decir, me declaro incompetente y ya está. Porque tampoco basta con decir, no, pues lo declaro como culpable y ya está. Tiene que haber disposiciones y actuares de la ley para dar la resolución en sí, llegar a ese punto. Por eso era muy fácil atacar esta apelación. Porque sí, perfecto, te vas a basar en este tipo de figuras jurídicas, pero ese es el qué. Ahora viene el cómo. Y el cómo es la ley procesal. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, cuando es incompetencia, básicamente se suspende, por así decirlo, el proceso. Ajá. Se suspende. Se suspende. No es nulo. Ajá, Ok. exactamente. Entonces, ¿qué hora es? 1:14. Bien, le vamos a dar hasta las 2 porque Alan llegó tarde. Solo una cuestión. ¿Tenemos cita? Dos. ¿Dos citas? Ok. Bueno, 16 minutos y explico por encima. Pero bueno, yo tengo una clase más larga que esto, pero está bien. A ver, entonces, ¿cómo les explico? Vamos a leer un poco de los conceptos de violación del amparo que ya preparé para este caso. Conceptos de violación. Violación de la garantía de legalidad y debido proceso, artículos 14 y 16 constitucionales. Por la omisión de tramitar el incidente de declinatoria como medio obligatorio para resolver la competencia y la consecuente emisión de una sentencia indebida. Las autoridades responsables transgredieron la garantía de debido proceso establecida en el artículo constitucional 14, que exige que toda privación de derechos se analice mediante juicio seguido ante los tribunales competentes, con las formalidades esenciales del procedimiento. En el caso, esas formalidades esenciales fueron pasadas por alto, ya que el juez de primera instancia omitió tramitar el incidente de incompetencia por declinatoria previsto en la ley como vía legal para resolver los conflictos de competencia. Estableció en la sección 8ª del Código de Procedimientos Civiles del Estado y de Coahuila, bajo el título Substanciación y decisión de los conflictos de competencia. El Código Procesal Civil de Coahuila y supletoriamente el Código de Comercio para Asuntos Mercantiles prevé un sistema para dirimir la competencia mediante dos mecanismos, inhibitoria y declinatoria. En particular, la declinatoria debe promoverse ante el juez que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga de conocer y remita lo actuado ante el superior para que éste decida la cuestión competencial. Esta exigencia legal no es opcional, sino de orden público. Ante una posible incompetencia por materia, la vía idónea y obligatoria para encauzar el asunto al órgano jurisdiccional correcto es la tramitación del correspondiente incidente. Con intervención del Tribunal Superior, nada de esto ocurre en el proceso de origen. El juez natural nunca dio causa a un incidente de declinatoria, ni a petición de parte de oficio, sino que llevó el juicio hasta su término para luego simplemente declararse incompetente. Tal proceder implica una violación al procedimiento establecido, dejándome sin garantía de ser oído por un tribunal competente mediante el trámite adecuado. Cabe destacar que la propia legislación mercantil federal reconoce que la omisión de substanciar una declinatoria de competencia constituye un vicio procedimental grave. Al respecto, existe criterio jurisprudencial firme que sostiene:
Si el juez de primera instancia omite tramitar la cita de excepción declinatoria, ello constituye una violación procesal impugnable en amparo. Competencia. La incompetencia por razón de materia debe hacerse valer a través de la declinatoria o de oficio, respetando el procedimiento legal. Registro 200-898-7, segunda sala, tesis 2A, J39-2015. Básicamente en eso se resume. Pero ¿qué es lo más importante y qué es lo que quiero que vean? Bueno, a veces el argumento sale de lo que está ahí. En este caso, es que es mercantil o es civil, es que no sabemos. Ok, pero aparte de si es o no es, está el cómo lo tienes que hacer. Aparte del cómo lo tienes que hacer, están las consecuencias que vienen directamente ligadas con este tipo de cuestiones. Porque lo que no tienen en cuenta ni la magistratura, ni se tomó en cuenta en la apelación de manera directa, es que los conflictos de competencia, si bien se pueden resolver en cualquier parte del procedimiento, se resuelven en otra parte del procedimiento que no es la admisión, siempre y cuando haya hechos supervinientes. Cosas que el juez no tuviera conocimiento al momento de resolver sobre la admisión de la demanda. Solo bajo esos criterios. Porque si no, el propio artículo 58 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila te dice que el juez será responsable administrativamente de las dilaciones y afectaciones que ocurran por el mal desempeño de su arbitrariedad y criterio y discrecionalidad sobre la competencia. Así que, ¿se puede hacer responsable un juez por hacerme perder mi tiempo? Sí. Solo hay que iniciar el procedimiento adecuado en su momento. La competencia ocurre por grado, materia y territorio. La competencia por territorio es la única que es prorrogable por voluntad entre las partes. Todas las demás no, porque por grado lo decide cada tribunal en virtud de su propia jerarquía. Y por materia, lógicamente, no vas a hacer que te resuelvan algo penal en un juzgado de lo familiar. Ahora bien, ¿qué es lo que protege la competencia? El derecho al debido proceso, el derecho a la inmediación y en sí los artículos 14 y 17 constitucional. Y para terminar el día de hoy, aparte vamos a hablar acerca de las notificaciones y en particular del emplazamiento. Imaginemos, veamos este escenario. A ver, tengo un juicio de usucapión. Usucapión. Los juicios de usucapión son, o prescripción positiva, son todos estos procedimientos en los cuales una persona que es poseedor o que pretende ser propietario de una propiedad, de un inmueble, quiere obtener la escrituración y los títulos de manera legal sobre este bien inmueble a través de una demanda que se tramita ante el dueño que aparece en el registro público de la propiedad. Se tienen que cumplir con ciertos prerequisitos antes de tramitar esta acción. Por ejemplo, tiempo, continuidad, buena fe, publicidad y creo que ya. Entonces, tiempo. Mínimo en Coahuila, tengo que estar 5 años de buena fe para que se pueda tramitar la usucapión en sí misma y yo pueda adquirir la propiedad de un bien inmueble. 10 años en el caso de que haya mala fe. La mala fe, en el caso de la usucapión, está directamente relacionada con si yo tengo conocimiento o no tengo conocimiento de que tiene un dueño legítimo o no. Porque si hay buena fe, yo creo que soy el dueño legítimo. Si hay mala fe, independientemente de si hay dueño legítimo, yo ya pasé 10 años aquí y nadie me movió. Publicidad, pues tengo que pagar lo que corresponde a los derechos, accesorios y gravámenes relacionados al propio bien inmueble. Además, tanto la comunidad como los servicios, como en general, tienen que conocerme como el dueño de este inmueble. Y continuidad, no tengo que abandonar el inmueble en esos 10 años, no de manera literal, sino no vivir en otro lugar.
Una vez que cumplo con todas estas prerequisitos, se inicia la demanda. Y se demanda, como les dije, al que aparece en el registro público de la propiedad. Pero ¿qué tal si no sé dónde vive? ¿Qué se hace? Por estrados. Estrados. ¿Qué son los estrados? ¿Cómo se hacen? Bueno, básicamente son publicaciones que se hacen en el diario oficial Ajá. del Estado, el Sí. código en este caso, buscando al dueño o posible dueño para que esté en el proceso. Ok. Sí y no. Ok. Depende. O sea, ¿qué es lo que ocurre con la demanda? La demanda tiene que tener este momento procesal necesariamente. Ahora, si no me emplazan, no puede surgir la obligación jurídica, ni el litigio, ni el procedimiento, ni nada parecido. Literalmente, si se da por entendido que el emplazamiento o la notificación fue nula, todo el procedimiento se tiene que reponer. Y eso sí es improrrogable, no puede haber acuerdo, el juez no puede retardarlo ni nada parecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no me puedo defender, porque no puedo saber cómo contestar, porque no puedo cumplir con los términos, porque si llega, no voy a poder presentarme y defender mis puntos. Ahora, no encuentran mi domicilio. O sea, no hay domicilio. Sí se tienen que iniciar estrados, sí se tienen que iniciar los edictos, pero ¿cuándo? Cuando se desconoce el domicilio de la persona. Ok, a ver. Espérame, aquí tengo el escrito. Bien, a ver. En el ámbito civil mexicano, el derecho al debido proceso, garantía de audiencia, está consagrado en el artículo 14 constitucional. Implica que nadie puede ser privado de sus bienes o derechos sin antes ser oído y vencido en juicio. Lo cual se traduce... bueno, sí. Entonces, como cada acción, cada molestia, los actos molestia o los actos privación que tienen que ver con tus derechos o con tus bienes, solo pueden ocurrir a través de mandamiento de autoridad competente en el uso de sus atribuciones en base a la ley y todo esto. Entonces, no puede haber un mandamiento sin que hayan cumplido con el debido proceso, porque tuviste que haber tenido un proceso para que tengan una sentencia. Entonces, todo es una cadenita. Si no tuve proceso, porque no se me notificó, porque no me puede defender y porque están afectando mis bienes, no se me cumplió lo del artículo 16 constitucional. Así que este mandamiento escrito no es válido. Por eso es importante el emplazamiento. Ahora, ¿qué? Si por ejemplo una persona se esconde del emplazamiento, Eso también tiene sus consecuencias. Espera. Lo cual se traduce ¿qué? El emplazamiento tiene que ser por un acuerdo, no puede ser No, tiene que ser por un acuerdo. Ok. Entre las principales características del derecho al debido proceso están: 1. La notificación o emplazamiento inicial al demandado para enterarlo de la demanda y que pueda defenderse. 2. La oportunidad de contestación de la demanda. 3. El derecho a ofrecer y desahogar pruebas. 4. La posibilidad de formular alegatos antes de la sentencia. Y 5. El dictado de una resolución fundada por una autoridad competente. Estos elementos garantizan la igualdad procesal y el derecho de defensa. Sin observancia acarrea la nulidad del proceso, pues el emplazamiento en particular se considera la principal de las formalidades esenciales. En efecto, la Suprema Corte ha reiterado que la falta de emplazamiento válido es la violación procesal más grave, ya que impide al demandado contestar la demanda, ofrecer pruebas, interponer recursos y alegar, dejándolo en estado de indefensión. Por lo tanto, el debido proceso impone límites
No puedes proseguir un juicio civil sin que el demandado haya sido legalmente llamado a juicio, salvo mediante las excepciones permitidas por la ley, como el emplazamiento por edictos, estrictamente cuando procede. En síntesis, el emplazamiento adecuado es condición sine qua non de validez del juicio civil. La doctrina procesal señala que esta figura cumple la garantía de audiencia del artículo 14, siendo el medio por el cual se hace saber al demandado la existencia del proceso y se le brinda la posibilidad real de defensa. Sobre demandado no localizado. Cuando el demandado no puede ser localizado en un juicio civil, como suele ocurrir en un subcapión, los tribunales han establecido criterios para salvaguardar el debido proceso. A nivel federal, la Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados han emitido jurisprudencia que obliga a agotar diligencias de búsqueda antes de optar por emplazar por edictos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que los jueces tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar que el demandado se entere del juicio. Por ejemplo, en el amparo de revisión tal, se enfatizó que antes de declarar domicilio ignorado y proceder por edictos, debe realizarse un auténtico esfuerzo de investigación previo, dado que el emplazamiento por edictos es un remedio extremo que reduce las posibilidades de defensa del demandado. En 2023, resolvió una contradicción de criterios precisamente sobre este tema, emitiendo jurisprudencia obligatoria. Ese criterio, aplicado a los estados, determinó que el derecho de audiencia exige un esfuerzo genuino de búsqueda antes de acudir a edictos. Así, no basta cualquier diligencia superficial. El juez debe asegurarse de que se intentó localizar al demandado en todos los domicilios o lugares posibles que arrojen las constancias del caso. Incluso si el demandado designó un domicilio convencional, ello no excluye investigar otros domicilios conocidos. O sea, oficios, búsquedas, actuaciones, y una vez que yo haya cumplido con esto, ahora sí, edictos. ¿Qué significa? Si me dieron edictos de entrada y me violaron mi derecho, lo que puedo rebatir es la investigación y el criterio genuino de búsqueda para notificarme de previa mano los edictos o la posibilidad de encontrar mi domicilio. ¿Ya? Pero esto no me obliga a buscar por siempre. El actor en un juicio de usucapión tiene la carga procesal de intentar localizar al demandado por todos los medios a su alcance antes de solicitar un emplazamiento por edictos. La jurisprudencia reciente fija estándares cualitativos y no cuantitativos sobre la investigación y la búsqueda. ¿Qué significa? Hice 20 oficios, ¿sí? Pero todos mal hechos, entonces no cuentan. Hice 2, no mames, solo hiciste 2. Sí, pero hice 2 bien hechos. Ah, ok, ya pasa. Entonces, es eso. Para evaluar si el actor y el juez han cumplido con ese deber de localización, en esencia, debe haberse realizado un auténtico esfuerzo de investigación. Esto incluye, por ejemplo, verificar los domicilios que aparezcan en documentos del expediente, acudir a los registros públicos pertinentes y solicitar informes a fuentes oficiales que puedan tener el domicilio del demandado. Entre estas gestiones es común oficiar instancias como el Registro Federal de Electores, Registro Nacional de la Población, Registro Público de la Propiedad e incluso Comisión Federal de la Electricidad. Según el criterio del pleno de la regional citado, la suficiencia de la búsqueda no se mide en cantidad de gestiones, sino en su eficacia. El estándar es cualitativo, no cuantitativo. Es decir, no existe un número predeterminado de diligencias que el actor deba adoptar, pero si se requiere que las realizadas sean idóneas y exhaustivas en la situación particular, Por ejemplo, si de las pruebas o documentos se conoce algún otro domicilio o lugar de trabajo del demandado, debe indagarse ahí. Solo cuando todas estas gestiones razonables han fallado en dar con el paradero del demandado, se tendrá por cumplida la obligación de búsqueda y podrá considerarse domicilio desconocido, para efectos de notificación por edictos. En resumen, el actor cumple con su deber de localización cuando demuestra haber actuado de buena fe y con diligencia, agotando las vías ordinarias para notificar personalmente domicilios conocidos, registros oficiales, consultas a autoridades, de modo que la notificación edictal se torne el último recurso disponible. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, pues bueno, aquí dejamos la clase porque se hizo muy larga. ¿Qué aprendieron? Bueno, última, ¿qué aprendieron? Ana. Muchas cosas. Bueno, o sea, empezamos con lo primero, sobre hacer alegatos, investigar más, y ahorita aquí con los edictos que son como la última vía que tienes que usar. Primero tienes que saber las demás, y al final usar los edictos, para
para que asegures también un buen proceso y que no te lo den, o sea, no te lo hagan nulo y lo puedes llevar a cabo. Muy bien. Vale. Bueno, que se tienen que, para estructurar bien los relatos, tienen que verificar los fundamentos sobre los cuales versa el relato, no es simplemente leer artículos, es interpretarlo y adecuarlo a tu situación jurídica. Y pues en mi caso no se hizo, más que nada porque me teclé y por ejemplo ya medio sabía hasta gatos. También que es muy importante, pues para el debido proceso, agotar todo lo que dice la ley, que pues, en este caso es hacer las notificaciones correspondientes mediante exhortos para verificar los domicilios de la persona que está demandando y ya, por último, ya hacer dijo acá el licenciado. Y pues lo mismo, muchos no toman en cuenta la violación de los derechos de garantía de las personas, y es por eso que en amparo se puede resolver impreso. Bueno, pues al inicio los elementos primordiales de la propiedad, que no los conocía, el derecho y el corpus. Luego, pues con el ejercicio, obviamente, un repositorio fuerte de que se tiene que elaborar fundamentalmente los alegatos, o bueno, utilizar el fundamento para tener su argumento, fortalecerlo y hacerlo uno con la ley, pues con el artículo. Entonces, bueno, eso sí me faltó bastante y creo que corregirlo mucho. Luego de la incompetencia, sobre todo después de ver el caso y ver lo que nos explica, lo que se analiza, cómo las consecuencias que tiene una incompetencia y también cómo se promueve realmente, cómo se debe promover una incompetencia, no es tan simple como lo que se sale aquí en la sentencia. También la competencia, que pues de ahí se derivan los puestos de competencia, obviamente. En el emplazamiento me venía mucho a la mente, de hecho, el escrito que hice hace unos días, ¿te acuerdas? Del mercantil, que era que no se le podía notificar el domicilio. Ajá. Y precisamente pues, el tema de la búsqueda se me viene mucho a la mente, sobre todo porque era un domicilio el del taller, que ya estaba en autos.